Pues primero agradecer a la sociedad mexicana, a Ernesto Márquez, a Nemesio Chávez, por haberse acercado a la UAM y platicar sobre la posibilidad de empezar este nuevo ciclo de relación entre la sociedad y la UAM, que seguramente va a tener muchísimo éxito. Yo creo que esta primera actividad en el miércoles de divulgación de la ciencia va a tener un impacto a mediano y largo plazo. Pero sobre todo yo quiero agradecer al doctor Chávez que me haya permitido acercarme a la sociedad, porque yo fui alumno de Alejandra Haidar hace muchos años. Entonces, para mí, Alejandra fue un símbolo en lo que era divulgación de la ciencia. Tengo un muy buen recuerdo de ella. Entonces, acercarme a la sociedad pues, realmente es un gusto, es un honor para mí. Y pues, adelante con las actividades que planteemos a partir de esta primera conferencia. Entonces, pues muchas gracias a la sociedad, muchas gracias a ustedes que participan como ponentes de esta ocasión. Y pues la UAM tiene las puertas abiertas para cualquier actividad que podamos desarrollar con ustedes. Muchas gracias, Nemesio. Muchas gracias, doctor Joaquín Flores. Estamos también muy contentos por esta oportunidad y sobre todo la oportunidad del intercambio, ¿no? Creo que la idea es pues crecer en esta profesión, en esta práctica, en esta teoría de la comunicación, la divulgación, el periodismo de ciencia, todo lo que tiene que ver con la comunicación eficaz de la ciencia, y entonces pues estamos en esa disposición de intercambio. Esperemos que esta primera sesión sea fructífera. Así va a ser. Muy bien, pues muy bien. Muy buenas tardes a todos. Permítanme compartir mi pantalla. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de seminarios que se ha denominado Miércoles de Divulgación de la Ciencia. En esta ocasión, que es nuestra primera sesión, tocaremos como tema promoción de la cultura de la comunicación de la ciencia en las universidades. Y para ello me voy a permitir presentarles a quienes estarán con nosotros presentándonos este tema. Primeramente, el doctor Nemesio Chávez, quien es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ha sido director del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, subdirector de investigación y colecciones del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Ha impartido los cursos de Biología Molecular, Química General, Orígenes y Evolución de la Vida y Procesos de Evolución Orgánica en la UAM Iztapalapa. Ha sido profesor de Fotografía y Elaboración de Audiovisuales en la Universidad Pedagógica Nacional y profesor del Seminario Comunicación de la Ciencia en el Instituto de Neurología. Fue ganador del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2018 y actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Coajimalpa y vicepresidente del Consejo Directivo 2020-2022 de la SOMEDICIT. Muy buenas tardes, doctor Nemesio. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Nos acompaña también el doctor Juan Tonda, quien estudió la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una trayectoria de más de 35 años en divulgación de la ciencia como escritor, editor, conferenciante y conductor de programas de radio y televisión, además de colaborar en revistas especializadas, centros académicos, programas de radio y escritura de libros de divulgación. Trabajó en la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM y fue presidente de la SOMEDICIT de 1993 a 1995. En 1997 recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. Actualmente colabora con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. A lo largo de su trayectoria ha producido decenas de obras que lo posicionan como una de las figuras más representativas de la divulgación científica en México. Buenas tardes, doctor Juan. ¿Qué tal? Todas las flores. Nos acompaña la maestra Cecilia Ezeta, quien es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y maestra en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundadora y responsable de la Galería de las Ciencias en la UAM, Unidad Xochimilco, responsable del Centro de Información y Documentación Específico de Xochimilco, y actualmente es jefa del proyecto de divulgación de la ciencia de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Xochimilco.
Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y finalmente tenemos al doctor Javier Esteniú, quien es periodista y profesor investigador nivel 3 del SNI, profesor distinguido por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su trabajo se caracteriza por ser novedoso y crítico para comprender los procesos de comunicación desde una perspectiva interdisciplinaria de las ciencias sociales y humanas, en la que ha fortalecido una visión crítica de estudios de la realidad comunicativa, trascendiendo la formación de sus alumnos a través de su prolífica obra plasmada en libros, artículos científicos, conferencias y numerosas investigaciones. Sobresale a nivel internacional en el campo de la comunicación social en diversos temas tales como comunicación y problemáticas nacionales. Ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo 2014 y 2004. Buenas tardes al doctor. No sé si ya se llegó a conectar, creo que todavía no, ¿no? Bueno, la dinámica para esta primera sesión será 10 minutos de exposición por cada uno de los participantes sobre el tema. Cuando falte un minuto aparecerá una cuenta regresiva para que vayan tomando precaución al momento de finalizar su participación. Posterior a la exposición de cada uno de los participantes, podrá haber preguntas por parte de los asistentes, para lo cual les invitamos que durante las exposiciones pueden ir poniendo en el chat sus preguntas y al final habrá una ronda final de 5 minutos para conclusiones de cada panelista. Entonces, sin más, empezaríamos con el doctor Nemesio. Tiene sus 10 minutos para empezar con el tema promoción de la cultura de la comunicación de la ciencia en las universidades. Adelante, doctor Nemesio. Buenas tardes, mucho gusto de compartir el espacio con todos ustedes. Y bueno, para comenzar directamente con el tema de la promoción de la cultura de la comunicación de la ciencia en las universidades, habría que decir que hay como varios planos, varias dimensiones, quizás por lo menos unas 3 dimensiones en este concepto, ¿no? Primeramente, habría que desarrollar, o sea, generalmente habría carencias, ¿no? Una de las primeras carencias es que habría que desarrollar la cultura de la comunicación de la ciencia en la universidad en el sentido de convertirse en una disciplina académica, ¿no? Fortalecer su carácter de disciplina académica. Esa es una parte, ¿no? O sea, se habla de esto todo el tiempo, pero en realidad las universidades lo han acogido con un poco de tiento, con miedo, esta parte de que la comunicación de la ciencia por sí misma se convierta en una disciplina académica con toda esta parte del reconocimiento y con todo el desarrollo académico que implica, ¿no? Instituto, desarrollo, licenciatura, doctorado, etcétera. Actualmente gozamos en este sentido en la UAM Coajimalpa, por ejemplo, con un enfoque ya en divulgación y comunicación de la ciencia en nivel de licenciatura, pero por supuesto que faltaría fortalecer muchísimo toda esta parte, esta vertiente, ¿no? La cultura de la comunicación de la ciencia en la universidad en virtud del desarrollo académico de la comunicación de la ciencia como una disciplina académica, ¿no? Su teoría, todo su fortalecimiento en esa dirección, ¿no? Entonces eso habría que profundizarlo, finalmente profundizarlo en todas las universidades y en todas las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Eso por una parte, ¿no? También está la parte que tiene que ver con la real comunicación de la ciencia que se hace en la universidad, ¿no? O sea, todos los esfuerzos de profesionales de distinta índole que desde su idea y desde su enfoque desarrollan acciones de comunicación de ciencia, productos de comunicación de ciencia, ¿no? Lo real, lo que ocurre permanentemente en las universidades, ¿no? Unidades de comunicación, la misma Universidad Nacional que tiene una dirección general de comunicación de la ciencia que trata de encargarse de esto, los diferentes institutos que tienen sus unidades de comunicación, etcétera, la misma universidad, la misma UAM en sus diferentes unidades que tiene instancias
que van en esa dirección, tienen nombres diferentes y hacen cuestiones distintas. Toda esta parte hay que fortalecerla también. Hay que fortalecer esto que es la línea de fuego de la comunicación real de la ciencia en sus diferentes productos a través de sus diferentes medios, desde sus diferentes temas, con sus distintas intenciones, que se hace todo el tiempo. Se tiene que ubicar, reconocer, etcétera, coordinar esos esfuerzos, ¿no? Incluso, no sé, yo pienso que a nivel de la UAM tendría que haber muchísima más coordinación de los esfuerzos que en las unidades se hacen en esta dirección. A veces se hacen esfuerzos que pasan desapercibidos, al paso del tiempo se olvidan, etcétera, y creo que ahí habría una enorme sinergia y se podrían aprender muchas cosas de lo que se está haciendo y de lo que ya se ha hecho, ¿no? Esa es otra dimensión, esa es la otra dimensión de la ampliación de la cultura, de la comunicación de la ciencia, ¿no? Y por supuesto a nivel de base, a nivel de trabajadores, de alumnos, etcétera, es lo que también es importante aumentar esa cultura, ¿no? Tenemos que reconocer que a estas alturas del siglo XXI, si todos los ciudadanos no tenemos una formación integral, es decir, donde se sume la visión científica, el saber científico, la explicación científica de las cosas, si no somos seres humanos organizados en todos esos términos, pues entonces tendremos muchas carencias, ¿no? No nos podremos integrar como no nos estamos pudiendo integrar a esta circunstancia, esperamos pasajera, que es una pandemia viral, ni nos podremos adaptar a todos los cambios que vienen, a la tecnología, a todo lo que ya lo tenemos encima y que vendrá a una velocidad multiplicada, ¿no? Entonces, si no tenemos ese enfoque de entender, de apreciar, de sentir, de percibir cómo es que la ciencia construye la explicación del mundo, pues tendremos una enorme carencia, ¿no? Y entonces, a todos los niveles, hay que aumentar en ese sentido la cultura, ¿no? Necesitamos incorporar, ya no solamente a nivel conceptual, sino a nivel real, la cultura, saber que la ciencia forma parte de la cultura y que tenemos que ser más cultos todavía en este entorno donde las exigencias para la solución de problemas complejos nos exigen ser absolutamente multidisciplinarios en nuestros saberes. O sea, no podemos limitarnos a los saberes que completan nuestra posibilidad de ser unidades, seres integrales que funcionen dentro de sociedades cada vez más complejas, ¿no? Entonces, es indispensable. La visión científica es indispensable. Deja de ser materia opcional y pasa a ser materia optativa. Deja de ser materia obligatoria, ¿no? Y entonces eso, como comunicación de ciencia y comunicadores de ciencia, pues nos obliga a atender toda esta serie de asuntos, ¿no? Desde el desarrollo teórico potente de la comunicación de la ciencia, incluida, yo le llamo comunicación de la ciencia porque me incluye a todo lo demás, ¿no? A lo que le llaman divulgación, a lo que llaman periodismo, que es una comunicación de la ciencia especializada. Incluso yo me atrevo, dado que en mis clases utilizo la comunicación de la ciencia como una herramienta pedagógica, pues me atrevo a decir que en la misma docencia hay comunicación de ciencia, ¿no? Entonces, en todos esos sentidos, a los comunicadores de ciencia del siglo XXI, ¿qué tienen que saber hacer? Tienen que saber comunicar ciencia, por supuesto, tienen que reflexionar a propósito de su actuar práctico, de su trabajo como comunicadores, tienen que hacer teoría de su propio trabajo, ¿no? Y tercero, tienen que poder enseñar eso, tienen que ser docentes, tienen que ser maestros de este hacer y de ese reflexionar sobre algo tan común, pero al final de cuentas tan complejo como es la comunicación, ¿no? O sea, comunicación de la ciencia es una comunicación especializada donde hay una enorme capacidad de comunicación, de identidad con el otro, que eso es la comunicación, y también un entendimiento especial, específico del universo en el que vivimos, que se llama explicación científica, donde ahí viene la racionalidad y todo esto que la construye, ¿no? Y que nos la hace fácil a final de cuentas, ¿no? Entonces,
En todos esos niveles debe haber el avance, porque en todos esos niveles falta, de la cultura de la comunicación de la ciencia en las universidades. En todos esos niveles debe haber, en todas esas dimensiones debe ser atendida más, todavía más, porque claro que se ha ido desarrollando, pero ojalá fuera a una velocidad más fuerte, con más vigor, ¿no? Con más reconocimiento incluso, porque sabemos que a final de cuentas los trabajos de divulgación y todo, aunque estén insertos en las leyes generales, de cualquier institución, de cualquier universidad, pues a final de cuentas pues están en la letra, pero el valor que se les confiere no es equivalente al que se le confiere, al que se le ha conferido tradicionalmente a la investigación. Entonces, bueno, creo que con estas ideas me quedaría con respecto a la necesidad, en todo caso, de explotar muchísimo más, con más profundidad, con más compromiso, a final de cuentas, todo lo que tiene que ver con la comunicación de la ciencia como concepto amplio que abarca todas estas formas de comunicación. Muchas gracias al doctor Nemesio Chávez. Como un resumen de lo comentado, dice que la comunicación de la ciencia se tiene que ver desde 3 dimensiones. Una que es desarrollar la cultura como una disciplina y sin temor a su desarrollo. Una segunda, una real comunicación de la ciencia a través de los diferentes medios con que cuentan las instituciones de educación superior. Y un tercero, aumentar la cultura en toda la comunidad universitaria para entender la ciencia, que cada vez es más multidisciplinaria. Con esto le daríamos paso al doctor Juan Tonda, por favor, tiene 10 minutos para su exposición. Muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno, pues un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo me permití escribir un par de hojas mismas que les voy a leer, que se llama La promoción de la divulgación para los científicos. La cultura de la comunicación de la ciencia entre los científicos puede parecer a primera vista poco importante, dado que lo que se desea en la divulgación es que la sociedad sea la que posea y haga suya, en la apropiación social de la ciencia, entendida esta última en su concepción más amplia, es decir, como sinónimo de conocimiento. Existen 3 actores fundamentales en la promoción de una cultura científica. Estos son los maestros, los investigadores y los propios divulgadores. Pese a ello, los que frecuentemente emplean diversos materiales de divulgación de la ciencia para estar actualizados y para sus estudiantes son precisamente los maestros, quienes también hacen divulgación de la ciencia, aunque considero que no es el gremio más productivo, dada la enorme carga de trabajo que poseen en las clases y en la evaluación del trabajo de sus estudiantes. Por su parte, los investigadores hacen un poco más de divulgación que los maestros y sus actividades principales se concentran en hacer investigación y formar a nuevos científicos, así como escribir artículos en revistas de prestigio internacional. Así que entre los profesores e investigadores, la divulgación no ocupa un papel central. Y la razón de ello es, sin lugar a dudas, que su trabajo de divulgación prácticamente no cuenta en la evaluación de su trabajo como científicos. Por ello, se debe reconocer el trabajo de los maestros e investigadores hacia la sociedad como un trabajo importante en su evaluación anual y, por supuesto, el CONACYT debe considerar de manera importante en el Sistema Nacional de Investigadores el trabajo de divulgación que los investigadores realizan para fomentar el que no únicamente escriban artículos de investigación en revistas especializadas y formen a nuevos científicos a través de sus clases y la dirección de tesis de licenciatura y posgrado, sino que realicen divulgación en sus diferentes modalidades, que son productos, actividades y espacios.
Productos yo llamo a todos los medios de comunicación como libros, revistas, radio, televisión, internet y redes sociales, entre otros. Actividades son, por ejemplo, este webinar, conferencias, mesas redondas y obras de teatro. Y espacios son museos, exposiciones y ferias, por mencionar los más importantes. Por otro lado, quienes enseñan en las diferentes carreras universitarias y posgrados deben inculcar entre los estudiantes la divulgación de su trabajo hacia el resto de la sociedad como un compromiso más amplio que la propia escuela y el centro de investigación. En otras palabras, llevar el conocimiento más allá de las aulas y los laboratorios. En el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, donde yo trabajo, se imparte la carrera de ingeniero en energías renovables. Y ahí, tanto en licenciatura como en posgrado, me encargo de impartir la materia de divulgación en los medios escritos, y también existe una unidad de comunicación de la ciencia. Así que una forma de realizar esta labor es que el material de divulgación, como ya había mencionado Nemesio en su intervención, pues esté en todas las carreras y en todos los posgrados. Cuando tanto las universidades como el CONACYT tomen en cuenta de manera relevante, esto ya lo había dicho, el trabajo de divulgación que realiza un investigador, un maestro, será cuando crezca la producción de divulgación de investigadores y maestros en beneficio de la cultura científica de la sociedad. Pero bueno, ahora haré dos preguntas provocadoras. La primera sería, ¿los divulgadores de tiempo completo son quienes se deben encargar de llevar esa cultura científica al resto de la sociedad? ¿O son algunos investigadores o maestros los que se deben encargar de la cultura científica de la sociedad? Y la segunda, ¿cómo podemos garantizar que nuestra sociedad posea una cultura científica? Pues esto, dado la estructura que tiene ahorita, la idea es que todos opinaran, pero bueno, ya será posteriormente, entonces yo voy a dar mi opinión por adelantado. Para considerar seriamente que la sociedad posea una cultura científica, es necesario que las universidades, que son los espacios de enseñanza, investigación y difusión de la cultura, evolucionen y creen en todas las universidades del país la figura de divulgador académico de tiempo completo como una forma de reconocimiento a las tres tareas sustantivas de la universidad, que son enseñanza, investigación y extensión de la cultura, léase divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia, como ustedes quieran. Con ello se estaría promoviendo un desarrollo equitativo en el país al enseñar, investigar y divulgar. Así que una de las asignaturas pendientes en el país es crear en las universidades la figura de divulgador académico de tiempo completo. Para lograrlo, pues creo que se debe convencer primero a la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de dicho cambio. Y tal vez lo primero sería que tres grandes universidades, como son la UAM, la UNAM y el IPN, tomen la iniciativa de hacerlo en sus propias universidades. Esto con respecto a la primera pregunta que planteé. Y para responder a la segunda, se requiere que el CONACYT y las universidades destinen un presupuesto importante, que también ya lo mencionaba Nemesio, en la importancia del apoyo, pero la importancia del apoyo, pues creo que se traduce en un presupuesto importante para la comunicación de la ciencia. En un cálculo que realizamos hace algunos años junto con otros divulgadores, estimamos un presupuesto anual de cuando menos el 0.02% del Producto Interno Bruto, que calculado según el presupuesto del PIB del 2019 serían 5.532.2 millones de pesos anuales para apoyar todas las actividades de divulgación del país y que se vaya elevando 0.01% al año hasta llegar a 0.1%.
Entonces, pues estas serían como mis propuestas generales, y pues creo que muchas gentes en la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia también están impulsando lo mismo, y creo que sí, ya sería el momento ya de hacer cambios un poquito más radicales, ¿no? Entonces, básicamente, pues esa sería mi intervención. Hasta aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias al doctor Juan Tonda, donde como de los puntos importantes resalta el hecho de que hay 3 actores principales en la divulgación: los maestros, los investigadores y los propios divulgadores, donde los maestros y los investigadores deben de llevar el conocimiento más allá de las aulas y los laboratorios, y la importancia de llevar a cabo la formación y el desarrollo de divulgadores de tiempo completo. Para poder llevar a cabo las actividades de divulgación, lo que se requeriría es un 0.02% del PIB, y el cual se tendría que ir incrementando en un 0.01% anual. Muchas gracias, doctor Juan Tonda. Muy bien, gracias. Daríamos ahora la palabra a la maestra Cecilia, por favor. Tiene 10 Hola, minutos. buenas tardes. Bueno, yo lo que quería comentarles es que efectivamente, como dice Nemesio, el ámbito de la comunicación lo ubico como que de ahí se desprenden 2 situaciones, la difusión y la divulgación. La difusión la entiendo como compartir entre pares lo que se ha logrado, y divulgación sería transformar la información hacia públicos diversos no especializados. En el caso de las universidades públicas, y en especial la UAM Xochimilco, que dentro de las 3 funciones tiene la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura, como que al paso del tiempo se ha visto que esta última pareciera la última en importancia, o la que si quieres la haces o si no, no, ¿no? A veces se ve como un adorno, pero no lo es. Es parte fundamental de la construcción de un ser universitario que se está formando, o que somos parte de la comunidad que nos debemos a la sociedad, y como tal, al estar en una universidad pública tenemos la obligación de saber en qué se usó el recurso que se le dio a la universidad, especialmente en la investigación, que esa investigación no solo quede en esto de la difusión entre pares, porque todos los investigadores lo hacen en sus foros especializados, pero trasladarlo a un público neófito o que no precisamente sabe de la disciplina de la que se está hablando, yo creo que ese es el compromiso mayor. Yo me involucré en este campo trabajando en extensión universitaria desde el 95, cuando empecé a hacer un trabajo comunitario en la zona de Xochimilco, donde tenía que crear un centro de información y documentación sobre la zona de Xochimilco, y el rector de ese momento, el doctor Crasó, me pidió que hiciera vínculo con las comunidades para dar a conocer qué generábamos de actividades culturales dentro de la universidad, y traer de las comunidades a la universidad lo que era la cultura tradicional de los pueblos del sur del Distrito Federal. Entonces empecé a hacer un intercambio, y en este intercambio hubo varios eventos, uno de ellos un encuentro entre comunidades y universidad, y ahí surgió esta cuestión de que me preguntaron qué investigan los investigadores de la UAM Xochimilco. El modelo que nosotros usamos de aprendizaje, que es el sistema modular, que implica formarse a través de la intervención o de el descubrimiento de lo que hay afuera del aula, para volverlo un tema de estudio, así aprendemos en la UAM Xochimilco, provoca que vayamos fuera de la universidad y realicemos entrevistas, nos vinculemos con la gente en la calle, en los pueblos, en las colonias, en las industrias, y bueno, se desarrolla una investigación modular cada trimestre y lo entregamos para que nos den calificaciones, pero muchas veces no se regresa el producto de lo que se descubrió en esa investigación, y somos miles de estudiantes los que hemos pasado alguna vez por el aula y por alguna parte de alguna comunidad. Y entonces, bueno, viendo esto, y después de que ya había desarrollado esta cuestión del centro de información, decidí usar el ámbito en el que yo me formé, que es en el diseño y las artes plásticas, para hacer comunicación gráfica. Entonces, yo había hecho muchas exposiciones plásticas, tanto personales como de otros artistas, y lo que decidí fue hacer, a través del diseño gráfico, o la carrera se llama diseño de la comunicación gráfica, construir comunicados
de exposiciones itinerantes que pudieran estar en las comunidades, usando materiales que salgan de lo propio de una galería y que puedan estar en un patio, en un atrio de una iglesia, en los jardines. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho en cuestión de arte, el arte contemporáneo, son las intervenciones urbanas, plásticas. Entonces, lo que hice fue salirme de una galería, puesto que la gente no entra a las galerías de arte y mucho menos a las de ciencia, a menos que los obliguen, porque no tenemos una formación histórica de aprecio por la ciencia. Entonces, bueno, hicimos exposiciones y esto ha permitido que estemos en diversas partes. Y lo que he visto a lo largo del tiempo es que efectivamente el trabajo de divulgación dentro del ámbito académico no tiene un valor mayor que hacer un artículo especializado, implica una profesionalización, un trabajo fuerte de descripción de eso que está haciendo un átomo, cómo se lo explico a un niño de secundaria o a una persona que no tiene estudios en física o en química, ¿no? O cómo le explico qué pasa con el Producto Interno Bruto a una persona que está cultivando en la Chinampa. Entonces creo que esta parte de los investigadores son muy pocos los que se dedican, porque en la carrera académica no hay un aliciente para que valga puntos. El año 2018 hicimos a iniciativa del doctor Eduardo Peñalosa 3 encuentros, uno de ellos fue el de difusión, el Foro de Difusión Interunidades, y en me tocó estar en el comité organizador y propuse que hubiera una mesa de divulgación de la ciencia y una mesa de la función sustantiva, donde se pudiera estudiar cómo se le tendría que dar valor y cómo dentro de los mecanismos y la legislación universitaria tuviera que haber esta validación en los comités dictaminadores a los que desarrollan cuestiones de divulgación, porque no está validado, ¿no? Y bueno, se arrojaron una serie de propuestas, están en una memoria que está disponible para todo el mundo, y yo lo que he detectado, al no ser física ni científica dura, ni de las ciencias naturales, ni de las ciencias sociales, lo que observé es que esta labor de la divulgación es como una labor de misionera, ¿no? Es llevarle a la gente sin ningún necesariamente un pago adicional, sino el simple hecho de disfrutar, transmitir el conocimiento o en mi caso difundir el conocimiento que producen otros. Entonces poder hacer el uso lúdico de herramientas para que la gente se interese por ese tema, pueda ver imágenes y digan, ¡ay, es una exposición bella de arquitectura! Y cuando se acercan resulta que es un estudio metodológicamente riguroso de arquitectos o de urbanistas o de gente que está en la química o en la nutrición. Entonces, sí se necesita como el concepto de que hacer divulgación no es solamente una obligación, es científica o por parte de los académicos, sino que es parte de la universidad pública. Tendríamos que ser conscientes de que este amor por el conocimiento también lo pueden tener otras personas que no necesariamente tienen un acceso a las universidades o a ser investigadores. Y una de las cosas que hemos trabajado nosotros es que también se forman. Yo trabajo solo con servicio social y un diseñador que me apoya, que es Rutilo Morales. Pero los chicos de servicio social que se incorporan con nosotros aprenden un ámbito de la universidad, que es la preservación y difusión de la cultura. Descubren lo que es hacer exposiciones, montar exposiciones, organizar conferencias. Y creo que todos los rubros en los que se pueda atender, como lo mencionaba el doctor Tonda, cursos, talleres, galerías, museos, etcétera, debería de haber una diversidad de productos que nos permitan hacer llegar a la mayor parte de la población el conocimiento que se genera en las universidades, especialmente y obligatoriamente si son públicas, porque vivimos del trabajo y el recurso que nos da el Estado, y entonces tendríamos que estar obligados a estar transmitiendo siempre el conocimiento con el público amplio. Yo tengo la Galería de las Ciencias y desde el 2019 ya ese proyecto se denomina Divulgación de la Ciencia en UAM Xochimilco y albergamos tanto el acervo documental de Xochimilco, que es difundir lo que es Xochimilco como zona patrimonio, y la Galería de las Ciencias, donde construimos exposiciones de divulgación, que ahora todo está en YouTube gracias a la contingencia.
Entonces ahora todo está en video, abrimos un canal y estamos incursionando en esta nueva modalidad de dar a conocer las cosas a través de los medios digitales. Eso sería lo que les podría compartir. Muchísimas gracias, maestra Cecilia. Hace referencia la maestra a la difusión de la investigación y la divulgación de la investigación, habiendo una diferencia, donde para ella la difusión es compartir entre pares el conocimiento, la investigación, y la divulgación, que es hacer llegar los conocimientos a la sociedad, que no necesariamente es experta en los temas. Habla de la utilización y la importancia de la utilización del diseño y el arte como una forma de llevar la ciencia a las comunidades, la utilización lúdica de la divulgación y ahora la importancia de utilizar otras formas, como pueden ser los videos, en la utilización de esta divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias, maestra Cecilia. Gracias a ustedes. Desafortunadamente, el doctor Javier Esteniu no se alcanzó a conectar. Pasaré a hacer alguna par de preguntas que hay aquí por parte de los asistentes para quien nos quiera comentar su respuesta. Dice, las ciencias sociales es cada vez menos conocida y es más los espacios de enseñanza. ¿Por qué no le dan el valor adquirido? No sé si alguien quiera comentar. Bueno, a mí me gustaría hablar este tema, tocarlo rápidamente porque, creo que me faltó decir algo. Bueno, debería sobreentenderse que la idea moderna de la comunicación de la ciencia incluye, digamos, la idea moderna es la comunicación de la ciencia junto con el otro tipo de conocimiento, ¿sí? Pues es la comunicación del conocimiento. Lo que decía al principio era ciudadanos con conocimientos plenos, además del conocimiento de la ciencia, ¿sí? Y la comunicación de la ciencia normalmente, o la divulgación de la ciencia, o el periodismo de ciencia, normalmente está entrelazado, está hilvanado con el otro tipo de conocimiento. O sea, si uno lo piensa, cualquier comunicación de la ciencia es porque tiene otro tipo de conocimiento que está con ella, ¿no? O sea, usamos todos los otros tipos de conocimiento para hacer posible la comunicación de la ciencia, ¿no? O sea, si no sería nada más informar de datos, de los datos del saber científico en todo caso. Pero a la hora de hacer comunicación de ciencia, operativismo, divulgación, utilizamos la historia, utilizamos la sociología, la psicología, la filosofía, utilizamos todo. Tampoco a un nivel especializado, pero ahí es donde se juntan las aguas del conocimiento justamente. Si es que ahí es donde nos damos cuenta, por eso es la interdisciplina por excelencia, al final de cuentas, ¿no? Porque ahí tiene sentido, tiene estética, sí y solo sí se combina con otros tipos de conocimiento, ¿no? Y de aquí de pasadita hay que decir que también hay que hacer divulgación y comunicación de las ciencias, de todas las ciencias, de todos los saberes. La filosofía no es fácil, la psicología no es fácil, la economía, existe un museo de economía donde se encargan de este tipo de cosas y etcétera, pero el periodismo muchas veces se encarga de la divulgación, de la comunicación de las ciencias sociales, pero tendría que haber una intención más clara y más definida en esa dirección. Las ciencias duras son difíciles, sí, y entonces es necesario divulgarlas y comunicarlas, está bien, pero las ciencias no duras también son difíciles y requieren el mismo tratamiento, ¿no? Pero ya están ahí en la comunicación de la ciencia que se hace, pues ahí hay mucha combinación, mucha interdisciplina, mucho confluencia de saberes, ¿no? Entonces, yo podría decir eso con respecto a eso, si entendí el comentario sobre la importancia, ¿no?, de las ciencias sociales. Son fundamentales, si no, no tiene sentido. Muchas gracias, doctor Nemesio. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? La maestra Cecilia. Sí, adelante. Cuando yo eché a andar este proyecto, propuse de Galería de las Ciencias, me decían que por qué ciencias y no ciencia, porque la mayoría entendían, de hecho había platicado yo con algunas personas de divulgación de la ciencia de la UNAM, y se ubicaba el tema solamente en cuestiones de física, matemáticas, ciencias naturales. Y bueno, yo estando en la UAM Xochimilco, las ciencias sociales e incluso en el ámbito del diseño, hay toda una estructura metodológica de investigación,
de soporte teórico. Y entonces por eso le puse ciencias, porque era dar a conocer el trabajo de investigación que se hace en todas las disciplinas. Y empezamos la primera exposición con una exposición precisamente de ciencias sociales, que era hablar de lo que era la polemología. Entonces es un término que pues poca gente conoce, que está en el ámbito de las ciencias sociales. Como cápsula es el estudio del conflicto. Entonces, bueno, sí hemos hecho, en el caso de nosotros, sí consideramos las ciencias sociales e incluso los productos de diseño, cuando están desarrollados a partir de una investigación formal, es parte del trabajo que se tiene que divulgar. Es lo que tendría que decir. Muchas gracias. Y adelante, doctor Tonda. Bueno, yo cuando les expuse lo que les leí, creo que la idea esta de conocimiento general es, o sea, entender a las ciencias como sinónimo de conocimiento, yo creo que es muy bueno porque se trata de incluir a todas las áreas del conocimiento, ¿no? Por supuesto que la visión más actual es hablar de conocimiento cuando se hable de ciencias. Entonces, esta falsa división del conocimiento que existe en las universidades, ¿no? En la misma UNAM, ¿no? De dividir ciencias y por el otro lado humanidades y por el otro lado artes, pues no, ya no corresponde en la visión moderna. Quienes trabajamos en la divulgación, pues trabajamos con todo tipo de especialistas. Yo, por ejemplo, a lo largo de, no sé, 5 años, pues trabajé con puros diseñadores y me encanta el diseño. Y he aprendido mucho del diseño y trabajo con escritores y trabajo con sociólogos. Entonces estamos constantemente aprendiendo. En el terreno de la divulgación de la ciencia, la interdisciplina es una de las cosas que es muy bella, porque es como un trabajo como renacentista, donde uno no está así abocado a una única área de aprendizaje. Entonces, pues mencionar que no hay tal división ni tal del conocimiento, sino que se divulgan pues todas las áreas. Entonces, si quieren divulgar muchos, específicamente ciencias sociales, pues háganlo, divulguen lo que ustedes sepan, háganlo con calidad y por supuesto que no va a haber ningún problema. Qué lástima que no estaba Javier Steinú, porque él es uno de los grandes divulgadores precisamente de la parte de la comunicación de la ciencia. Yo lo conozco, trabajaba en ciencia y desarrollo y en la revista se hacía divulgación de la ciencia. Estoy hablando de los años 80 del siglo pasado. Entonces, yo creo que no hay esa diferencia. Muchas gracias, doctor. Abel Reyes pregunta, ¿consideran que es necesario crear programas o planes de estudio universitarios dirigidos a la divulgación de la ciencia? No sé si alguien quiera comentar. Sí, adelante, doctor Juan. Bueno, ya en la propuesta que les leí, mencionaba que como un primer paso sí sería importante pues que en todas las carreras existiera la materia de divulgación, o llámenla comunicación, de las ciencias, donde aprendiéramos, aunque sea un bocetito de empezar a hacer algo en divulgación de la ciencia, ¿no? Y ponía como ejemplo que yo estoy trabajando con los ingenieros en energías renovables, pues que aprendan a divulgar por escrito, ¿no? Pero sí creo que se podría hacer en todas las carreras, ¿no? De todas las universidades, o sea, poner la materia cuando menos de divulgación. Muchas gracias, doctor Tonda. ¿Alguien más? Cecilia, Nemesio. Sí, adelante, Cecilia. Pues abrir, yo en lo que había escrito era abrir cursos de educación continua, por ejemplo, donde puedan converger personas de diferentes disciplinas y entonces formarse como divulgadores gracias a los divulgadores que ya existen. Creo que educación continua también podría ser un recurso universitario para aquellos que están interesados en formarse, y también coincido con el doctor Tonda, en todas las carreras o en todas las licenciaturas debería de haber como una salida de opción de ser divulgador dentro de su campo de conocimiento, que por supuesto está involucrado con todas las otras disciplinas, ¿no? Están interrelacionadas. En la Unidad Xochimilco siempre hemos estado pensando que la interdisciplina es fundamental para abordar cualquier situación, problema, circunstancia. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. ¿Algún comentario, doctor Nemesio?
Sí, yo diría concretamente que sí hay, pues sí deberían desarrollarse estas cosas. Yo siempre digo que sumar, todo suma, todo va sumando, ¿no? Y a mí me gusta mucho que en la UAM Coajimalpa haya ya a nivel de la licenciatura, digamos, porque hay muchos espacios ya bastante desarrollados y poderosos que tienen que ver con el posgrado, con la especialización en varias partes de la República, pero en la UAM Coajimalpa es a nivel licenciatura donde se decidió hacer el enfoque de la formación, ¿no? Ya en el programa de licenciatura hay 3, 4, 5 materias que tienen que ver directamente con la formación profesional de un comunicador de ciencia, ¿no? Entonces, ahí va, de que debería haber una carrera completa, pues yo creo que sí, porque quienes nos enseñamos a hacer esto en el campo de batalla, quizás hubiéramos querido aprender una serie de cosas, una serie de herramientas que nos hubieran, bueno, la aventura no nos la quita nadie, pero probablemente nos hubieran potenciado en términos de un trabajo profesional como el que queremos hacer ahora, ¿no? Entonces, sí hay que desarrollarlo, yo lucho desde mi espacio académico, donde doy clases a alumnos de licenciatura de comunicación, trato de enseñarles todo lo posible en términos de la comunicación de la ciencia que aprendí en la práctica, y me interesa académicamente el desarrollo de la docencia en el posgrado, o sea, todo lo que sea posible de posgrado en la parte de la formación de comunicación de ciencia, que sí lo hay, y por supuesto mi trabajo más reciente, mi propia formación de doctorado tuvo que ver con la investigación en este campo, ¿no? Que también me interesa fundamentalmente que haya investigadores en el campo de la comunicación de la ciencia, además de comunicadores, que estén viendo, reflexionando teóricamente sobre el trabajo que hacemos en la práctica, ¿no? O sea, porque sí hay visiones teóricas de la comunicación de la ciencia desde otros puntos de vista, desde otras geografías, pero también es necesario revisar todo el valioso trabajo y desde el punto de vista teórico que se ha hecho en México desde hace ya más de medio siglo, ¿no? Entonces, yo creo que ya ahí es también mi interés particular porque esto tenga ese carácter, ¿no? La comunicación de la ciencia con toda la amplitud de la que hemos hablado en estos minutos, pero sí con la consideración académica, teórica que requiere porque ha crecido con muchas facetas que mirarle y que estudiarle. Muchas gracias, doctor Nemesio. Hay varias preguntas, ya por cuestión de tiempo haré una pregunta más. Esta es de Abiel Jiménez desde Querétaro. Dice, ¿cuáles consideran que son los primeros pasos para la creación de un centro de divulgación de ciencia en una universidad que aún no cuenta con un departamento de este tipo? No sé si alguien quiera comentar. Adelante, doctor Tonda. Bueno, pues es una pregunta así que a nosotros nos gustaría poder hacer ahora un centro de comunicación de la ciencia, ¿no? Yo en algún dado momento, pues, conjunto con unos divulgadores, tratamos de hacer el proyecto de cómo hacer un centro de divulgación de la ciencia o de comunicación de la ciencia. Y bueno, pues la parte más importante es la presupuestal, ¿no? Si no se tienen recursos, no se pueden hacer, entonces nada más la construcción de un centro de comunicación de la ciencia con un museo y un planetario, hicimos un cálculo ahí con un arquitecto que nos hizo un proyecto, pues andaba del orden de 700 millones de pesos, y el mantener un centro de comunicación de la ciencia pues también requiere 100 millones de pesos cuando menos al año. Entonces, pues sí se requiere presupuesto, ¿no? Para hacer un centro con esas características. Era como el proyecto ideal, ¿no? Que todos hemos querido realizar, pero requiere recursos. En este centro, pues había un área de enseñanza, de formar a divulgadores, a comunicadores de la ciencia. Había un área de lo que dice Nemesio, de la parte de investigación, de investigar los puntos, ya como de revistas de prestigio internacional en el área de comunicación de la ciencia, gente produciendo en estos terrenos, y un área de
de hacer propiamente divulgación, ¿no? De hacer los productos de divulgación, hacer libros, hacer radio, hacer páginas de internet, hacer exposiciones, bueno, dentro de este mismo proyecto se contemplaba hacer un museo, ahí está el proyecto, que es el Museo del Saber Hacer, todo un museo completito de ciencias, y bueno, pues sí es un proyecto muy grande, esperemos que alguna vez en la vida se pueda hacer, ¿no? Pero muy buena pregunta, y pues hace falta recursos sobre todo para poderlo hacer. Muchas gracias, doctor Juan. ¿Alguien más quisiera hacer comentario? Adelante. Sí, yo quisiera hacer un comentario ahorita justo sobre lo que está diciendo Juan, mi estimado Juan Tonda. Bueno, ahorita no se podría, ¿no? O sea, si nos dijeran hazlo para mañana o para dentro de 6 meses, de todos modos la circunstancia sería en la que estamos. Y creo que, bueno, por lo menos estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que planteas y todo, pues no hay más que el presupuesto y etcétera. Pero si lo tuviéramos que hacer ahorita sin presupuesto y nada más utilizando lo que tenemos ahora, que es esto, la misma herramienta y todo lo que se maneja remotamente y a distancia, ¿cómo tendría que ser, yo supongo que en lugar de ser un centro, tendría que ser un supersitio o una cosa así, una cosa digital con algo así muy compleja, ¿no? Con muchas partes, como una gran revista, donde cupiera todo esto, ¿no? Casi como una especie de, sí, como un sitio, como una especie de universidad, pero virtual, ¿no? Una institución virtual, cómo construir una institución virtual que además es la exigencia del momento, sin tener que, o sea, sí, un museo, sí, o una exposición o una galería, todo eso, claro, para eso de todos modos se necesita presupuesto, pero a lo mejor pensarlo en esos términos, no podemos pensarlo ahora, hoy día, en ningunos otros términos. Si se nos diera la oportunidad de hacer algún proyecto de esta naturaleza, un centro complejo, ¿cómo lo haríamos de manera digital? Ese sería como que la pregunta que me brota inmediatamente de escucharlo, porque el otro pues sí no hay manera, y quién sabe qué pase con los recursos, los presupuestos y los dineros para como vamos viendo que las cosas, quién sabe qué pase, ¿no? La geometría, todo ese ambiente, todo ese ecosistema se ha modificado y realmente no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, una respuesta que se me ocurre así sería, pues, el mundo digital, que es a donde nos están empujando las circunstancias, ¿no? Pero bueno, esa sería mi respuesta, y además suscribo la respuesta de Juan Tonda, por supuesto. Muchas gracias, doctor Nemesio. Adelante, Cecilia, por favor. Pues sí, como todo se requiere presupuesto, pero creo que se empieza también con la voluntad. Ahorita que decía Nemesio esto de lo digital y lo virtual, que es en la circunstancia que estamos, quizás se me ocurre que el hecho mismo de esta iniciativa que se ha tenido es empezar a generar como una red, y que nos convirtamos en una red constructora de cada quien que hace, en dónde lo hace. Abiel, que tú nos preguntas, en tu institución, si no existe, hay que crearlo, ¿no? Hacer la iniciativa y decir, vamos a hacerlo, y empiezan a surgir las posibilidades. Yo creo que hasta el mismo beneficio que nos da crear un proyecto, echarlo a andar y empezar a juntar a la gente que tiene la misma voluntad, y entonces vamos ganando recursos, sobre todo ahorita que no va a haber. Estoy segurísima, ¿no? Está muy complicada la circunstancia que vivimos, y es como picar piedra. Juan Tonda y Nemesio llevan años y años picando piedra y ganando espacios, haciendo cosas, y han dejado una gran aportación en el ámbito de la divulgación de la ciencia. Sé que ha sido pesado, pero creo que ahorita ya es el momento en lanzar las iniciativas, como decían, de que se haga una carrera profesional de divulgador, que las instituciones prevean de estas condiciones para que el que hace divulgación tenga un valor en sus reconocimientos económicos, y que nos juntemos, ¿no? Creo que las redes de intercambio de lo que cada quien hace pueden ser muy fuertes para ir construyendo una plataforma que ahorita nos permite juntarnos más por lo virtual.
Antes, por los espacios y las instituciones separadas, no lo podríamos. Pero esto yo lo veo como una gran oportunidad de empezar a juntarnos de otra manera y van a salir cosas que ni siquiera teníamos concebidas, porque es algo totalmente nuevo. Yo soy fan de construir redes de intercambio que van dando productos innovadores porque no sabemos exactamente a dónde van a parar, pero de que dejan algo bueno, lo dejan. Muchas gracias, Cecilia. Como parte final, pasaríamos a la parte de conclusiones, donde cada uno de los ponentes tendría hasta 5 minutos para darnos sus conclusiones. Y si quieres, ya que estás ahí, Cecilia, de una vez empezamos contigo. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que el ámbito de hacer divulgación es compartir conocimiento, y compartir conocimiento cuando lo tienes o sabes que otros lo tienen, provee en la gente que escucha y en la gente que sabe más un bienestar. Y creo que en estos tiempos la posibilidad de tener un bienestar, sentirnos a gusto con lo que conocemos, nos va a dar la posibilidad de ser más conscientes de las acciones que creemos con lo que vamos teniendo en la vida. Si somos estudiantes y sabemos de comunicación, si sabemos de lo que hacen otros, seguramente vamos a tener una conciencia plena del beneficio que podemos dar con nuestra disciplina cuando aportemos a la sociedad. No sé si me di a explicar. ¿Sí? Gracias. Al contrario, muchas gracias, Cecilia. Adelante, doctor Juan Tonda, si nos da sus conclusiones, por favor. Sí, bueno, pues para empezar ha sido un placer compartir los distintos puntos de vista con Cecilia, que no la conocía, y ha dicho cosas que son muy importantes y muy interesantes. Y Nemesio, pues también, con Nemesio pues hemos tenido la fortuna de trabajar juntos ya hace algunos años en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en la parte de hacer libros de divulgación. Yo creo que la divulgación es una forma como de educación complementaria, yo la llamo, para el resto de la sociedad. O sea, terminamos nosotros nuestros estudios y si recurrimos a la divulgación de la ciencia de forma voluntaria, pues seguimos aprendiendo cosas nuevas, y el aprender cosas nuevas con los divulgadores pues siempre nos motiva, ¿no? Nos produce algún efecto. O sea, en la buena divulgación de la ciencia siempre hay un efecto de emotivo, y lo que se aprende con emoción pues perdura más, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca a la divulgación de la ciencia, ve que puede aprender cosas nuevas, que alguien nos las hace entender o nos motiva a estudios más profundos de ella. Y creo que eso es muy bueno para la sociedad, porque estamos acostumbrados a ver en los medios masivos de comunicación puras noticias de política, de violencia. Entonces, todos los medios masivos de comunicación, hay pocos espacios destinados a la comunicación de la ciencia, y es la parte como positiva, ¿no? ¿Por qué nosotros como sociedad, como individuos, no aportamos algo que le sirva a los demás, ¿no? Al resto de la sociedad en los medios masivos de comunicación? Y creo que es también una responsabilidad, sobre todo de las personas que estamos en las universidades y en los medios profesionales. Como decía Cecilia, tenemos como la obligación de contribuir en algo positivo para que la sociedad siga aprendiendo y se siga motivando y acercándose al conocimiento. Sería lo que diría. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Tonda. Finalmente, el doctor Nemesio Chávez, por favor, sus conclusiones. Pues bueno, yo lo que decía es que, bueno, hay la razón de ser de querer acercarse a la cuestión de la ciencia, del saber científico, pues tiene que ver con la plenitud de la vida, ¿no? O sea, el espacio de vida que se tiene es como que hay que aprovecharlo también en el sentido del desarrollo de la visión científica de las cosas, para tener esto que decía desde el principio, ¿no? Una vida más completa, a final de cuentas, ¿no? La sensación que da esto, pues, ahí tendríamos que también aprender a compartir esa sensación, ¿no? O sea, ¿por qué a final de cuentas insistir en el conocimiento científico a través de la divulgación y la comunicación?
¿Por qué insistir en que, como dice Juan Tonda, forma parte de la formación de la gente, ¿no? O sea, de la educación de la gente, de alguna manera. Porque ¿dónde se mejoraría a final de cuentas la comunicación de la ciencia, el concepto de la comunicación de la ciencia a nivel de las universidades? Yo pienso que se mejoraría si hiciéramos una mejor comunicación de la ciencia otra vez desde la infancia, ¿no? Para que entonces la visión, ¿sí?, la visión natural de la necesidad de entender el universo en esa dirección, pues vaya creciendo y que no sea un motivo de terror o de rechazo o de referirse a algo muy complicado, a algo difícil de entender, o algo incluso que tenga que tener la especialidad de ser comunicada porque es tremendamente difícil e incluso antinatural, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que eso es, hay que hacer mucho trabajo de comunicación, de educación, de compartir lo que vamos conociendo a final de cuentas como seres humanos. Decía yo, la divulgación de la ciencia y la comunicación de la ciencia es solamente si junto con el saber científico compartimos los otros saberes, ¿no? O sea, por eso se construye, por eso es hermosa, por eso es estética incluso la comunicación de la ciencia. Entonces, no va separado, es desarrollar ese sentido de conocer, de saber integralmente, de enterarse del mundo, de querer enterarse del mundo, de enamorarse de estar existiendo para seguir explicándose las cosas de esta manera. Tener una sed, a final de cuentas. Quizás lo que tenemos que cultivar es la sed, la necesidad en las personas de saber. Y ya después, los comunicadores nos encargaremos de buscar los caminos, de buscar los senderos, de buscar las maneras, porque en eso está nuestra profesión, en explotar todo ese árbol de posibilidades que tiene este universo, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Nemesio Chávez. Y bueno, pues agradecer su participación del doctor Nemesio Chávez, del doctor Juan Tonda y de la maestra Cecilia Ezeta en este primer seminario que tuvo como título Promoción de la cultura de la comunicación de las ciencias en las universidades. No resta más que invitarlos al siguiente seminario, que será el próximo día miércoles 11 de noviembre, igual a las 17 horas, con el título ¿Cuál es el papel de los universitarios en la comunicación de la ciencia al público? Hay que también registrarse previamente y los esperamos entonces el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.